Álvaro Uribe y el Centro Democrático están en pánico. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, está investigando todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 1984 y ya arrojó un hallazgo preocupante. Entre 2002 y 2008, cuando Álvaro Uribe era presidente, hubo por lo menos 6.402 víctimas que fueron ejecutadas por el ejército y presentadas como bajas en combate. Es decir, personas inocentes que los militares asesinaron e hicieron pasar por guerrilleros. O, como dijo Uribe en su momento, los jóvenes desaparecidos de Soacha no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. El 78% de todos los casos de falsos positivos ocurrieron bajo los dos gobiernos de Uribe. Por eso es que el uribismo está muerto del susto y salió a responder con toda su artillería para defender al gran jefe. El problema es que sus respuestas o son mentirosas, o son manipulaciones, o son simples irracionalidades. Hola, María Fernanda Cabal. Aquí les vamos a mostrar. 1. El único argumento de fondo que utiliza el uribismo es el del negacionismo. Básicamente esto no pasó, o si pasó no fue tanto. Mejor dicho, esto es una gran mentira de la JEP. Esto se ve en varias cosas. En un comunicado, Uribe dijo que las ejecuciones extrajudiciales eran un fenómeno, y lo citamos textualmente, que venía de décadas atrás, con la particularidad de que los gobiernos que presidí ordené que todo se ventilara públicamente. Como quien dice, esto no era nada nuevo, y en mi gobierno yo simplemente hice público el horror que estaba ocurriendo. Agradézcanme, no mi cielo. Varios daticos importantes. Primero, sí es cierto que había ejecuciones extrajudiciales antes de Uribe, porque hay registros de estos hechos desde la década de los 80. Pero cuando llegó Uribe las cifras se dispararon. Y no fue porque se ventilaran públicamente los casos, como dice Uribe, sino porque fueron ejecuciones cometidas cuando Uribe era el jefe de las fuerzas militares. Miren este dato. En el primer año de la presidencia de Uribe, las ejecuciones aumentaron en un 138%. 138%. Además, la Corte Penal Internacional dijo que entre 2004 y 2008, bajo el mandato de Uribe, ocurrieron el mayor número de falsos positivos. Vean, esto no es algo que solo digan las fuentes odiadoras del gobierno Uribe. La Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos coinciden en que durante la era Uribe ocurrió el mayor número de ejecuciones extrajudiciales. El punto no es que los falsos positivos existieran antes de Uribe, sino que durante su gobierno estos crímenes aumentaron más que nunca. Paloma Valencia también compartió una tabla donde cuestionaba que el número de ejecuciones extrajudiciales no era tan elevado como reveló la JEP. Pero eso de andar contando muertes es muy mezquino. Incluso si la cifra de falsos positivos fuera de 1.741, que es el dato más bajo de la tabla que compartió la senadora, o fuera uno solo, eso ya tendría que ser un escándalo. 2. En su comunicado, Uribe también dice que todo esto lo único que quiere es desacreditar la política de seguridad democrática a punta de falsas acusaciones que afectan soldados inocentes. Otra vez el negacionismo. Lo que ignora el gran colombiano es que ya hay 1.749 militares condenados por ejecuciones extrajudiciales, y fueron condenados por la justicia ordinaria y como resultado de investigaciones de la Fiscalía. Es decir, entidades que nada tienen que ver con el acuerdo de paz y la JEP, que tanto odia el uribismo. Luego, no es que la JEP quiera hundirlo a como de lugar. Estamos hablando de soldados que en muchos casos aceptaron su responsabilidad y que además han dicho que hay más personas involucradas. Ese cuentico de que están afectando la seguridad democrática es una manipulación, porque lo que hemos visto es que la seguridad democrática sirvió para que unos pudieran volver a sus fincas, chévere, y para que otros, como los jóvenes que vivían en Soacha, fueran cazados por los soldados. Lo que desprestigia al gobierno de Uribe fue lo que pasó durante el gobierno de Uribe, no la gente que a punta de investigaciones está trayendo a la luz todas las barbaridades que ocurrieron. Ya sabemos que hay por lo menos 6.402 víctimas. En los gobiernos de Uribe sí se incentivaron las bajas. Por eso se dieron dineros, vacaciones y condecoraciones. El general del ejército de ese entonces, Mario Montoya, dijo que las bajas eran lo único importante y que los militares tenían que ir a la fija. Más claro no canta un gallo uribista. Un soldado contó que por una baja le dieron 30 millones de pesos y por otra les dieron un mes de permiso. Otro relató que le dieron un plato de arroz chino y 100.000 pesos por un asesinato que cometió y que luego lo presentó como una baja en combate. Cuando llegué al batallón y que para felicitarme me dieron hasta 100.000 pesos. ¿Quién le dio esos 100.000? En ese entonces el coronel Mejía, y nos dieron como es que una comida y eso. La JEP lo que está haciendo es descubrir qué fue lo que pasó durante el conflicto armado, y no solo en los años de Álvaro Uribe. No se puede reescribir lo que nunca se ha escrito. Además, dejen ese delirio de persecución. Sí, la JEP está juzgando delitos cometidos por el ejército, pero ya imputó a las FARC por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. También está investigando a parapoliciales
políticos. Y en los próximos meses y años vamos a ver más y más acusaciones gracias a sus investigaciones. ¿Qué tiene de malo que por fin sepamos quiénes fueron los responsables del horror? ¿Cuál es el miedo a que por fin se destapen secretos ocultos durante tantos años? ¿Cuál es el miedo? De nuevo, para que no se les olvide este número horroroso, 6.402 historias. Ese es el supuesto atropello. Identificar un número que no solo es un número, sino civiles asesinados. Un tribunal que está dándole respuestas a las familias, quienes llevan más de una década recibiendo mentiras por parte del Estado. Un tribunal que le está dando voz a tantos muertos, cuyos nombres están ensuciados como si hubiesen sido guerrilleros muertos en combate, y en realidad fueron violentados y vulnerados por quienes debían protegerlos. Esto es lo que quieren tapar a punta de manipulación y escándalos donde no los hay. ¿De verdad vamos a dejar que el uribismo siga diciéndonos mentiras? ¿Vamos a seguirles creyendo todo lo que nos dice? ¿No les tiembla la cara de la vergüenza? Por favor, no vuelvan a hablar de aniquilación, cuando son ustedes los que están negando los muertos que llevan años silenciados en Colombia. Gracias.